Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andamos? Temporada 2, Hola episodio Germán, número 5 de Renta Financiera. ¿Todo bien? ¿y todo bien? Para contar tenemos un Arrancamos. montón, así es que, bueno Germán, me imagino que te has movido al mismo ritmo que nos hemos movido todos en el mercado. Así es, Martín. Arrancamos un nuevo episodio, el número 5 ya de esta nueva temporada de Renta Financiera. Un gusto compartir con todos ustedes. La verdad que sumamente contento por todo el feedback del último episodio, Martín, que la verdad que tuvo muchísima repercusión por este canal y por varias redes sociales. La verdad que fue, evidentemente va creciendo el webinar y se siente y se nota. Así que bienvenidos, bienvenidos. Y hoy la verdad que, bueno, como dijo Martín, tenemos un lindo webinar porque hay mucho para charlar. Y como siempre, como dice Martín, a darle like, a suscribirse, así no se pierden cada nuevo episodio. Mi nombre es Germán Monge de G21 Consultor. Y el mío, Martín Honorato, asesor financiero, y no te pierdas este espectacular webinar. Entre medio de esto, tenemos la perlita también. Sí, bueno, nada, podemos hablar, ¿no? Sobre lo que fue el webinar pasado, que en un momento dijimos, cuando hicimos un montón de conclusiones, dijimos, recuerden esto, caps cortas, después la perlita, que hablaste de Ethereum, Ujú. ¿sí? Bueno, nada, Exacto. eso se lo dejamos como para, No quiero que, no como queremos para, spoilearlo. Tomate unos minutos, tomate un café, un té, escuchá el episodio 4, andate al 3, al 2 y al primero, porque cada uno de ellos te deja algo para aprender. Y imagino que nos estás escuchando sí. lentamente en este momento. Así que bueno, si estás yendo al trabajo, si estás pasando un buen momento o si estás pasando un mal momento y necesitas distraerte, estamos acá, ¿no? Para acompañarlos también, en las buenas y en las malas. Sí, hablando de eso, Martín, me hiciste acordar para comentarles también de que como le habíamos dicho, ya volvimos a subir todo el episodio a Spotify, que era algo que nos habían pedido muchos oyentes. Así es, también muy buena cantidad de oyentes allí. Así que estamos en multiplataforma y multiredes. Bueno, Martín, si te parece, arrancamos y nosotros, el webinar pasado, creo que una de las cosas que dijimos, que se venía un julio bastante movido, que era un julio que nos iba a llevar mucha atención, y obviamente que todo el mercado, y fue un poco lo que nosotros estuvimos tratando de transmitir y explicar, estaba centrado a lo que iba a ser la eliminación de las LEFIs y cómo el mercado iba a reaccionar ante eso. Eh, bueno, ahí, si querés, Martín, y empezamos a charlar un poco y empezamos a pasar los slides. Eh, evidentemente, tuvimos, a mi parecer, una volatilidad no prevista. Creo que ningún analista había previsto semejante impacto. No sé vos, Martín, cómo lo ves. Me parece que en un momento hasta veías analistas, brokers dando informes, intentando encontrar lo que podría, lo que pasaría, y cada día que comenzaba borraba todo lo que habíamos leído el día anterior. Y obviamente que el impacto lo tuvimos sobre todo en tasas. Creo que este gráfico es muy elocuente. Si vamos y hacemos un poco de analogía, lo primero que pasó fue que se derrumbó la tasa de caución llegó a 12% un día, la misma tasa que 5 ruedas, 6 ruedas después llegó casi al 70%. O sea, la verdad que hacía mucho que no se veía algo así. No recuerdo, no sé vos, Martín, corregime, no recuerdo haber visto en 2 semanas tasas del 12 y tasas del 70. Después Caución se transformó en la vedette,
como siempre le decimos, cuando vos ves que las cosas llegan a los diarios porque ya pasó, y de hecho había el mismo periodista que estaba hablando del robo de un auto y en el asesinato en el conurbano se puso a explicar cómo funciona la caución. Yo digo, es porque esto ya había llegado, ya es momento de que algo tiene que pasar acá. Y bueno, y justamente después empezó a bajar. Si avanzamos en la siguiente presentación, ahí vamos a ver bien, ese gráfico es espectacular, es de la consultora 1816, me parece que está muy buena, ahí lo que ven en la línea roja es cuando se sale y se decide, bueno, no renovar Lefi, cómo cae y fíjense lo que es ese pico, ¿no? Cuando, Claro. cuando vas la serie para atrás no encontrás picos así. O sea que podríamos decir, como bien lo dice arriba el título, el fin de las LEFIs implicó una crisis, una mini crisis, una volatilidad, insisto, a mi modo de ver, no prevista, en las tasas, que Claro. nos llevan, bueno, lo vamos a ir charlando un poco, pero nos lleva hoy a tener tasas elevadas pre-salida de las LEFIs. Así es, Germán, como bien lo has comentado con el gráfico anterior y tenés una volatilidad de tasa muy marcada. Por la eliminación de la LEFI, los bancos se quedaron sin un instrumento de última instancia que era colocar los pesos al cierre de cada día eh, contra el Banco Central. Al no tener ese instrumento, muchos bancos que no están habituados no estaban habituados a esta operatoria, obviamente se vieron obligados a hacer operaciones de call, es decir, operaciones entre bancos, préstamos entre bancos, pero era como cazar en el zoológico, préstame a mí, que me hace falta, pero al otro también le hacía falta liquidez, obviamente. Eh, apenas salieron las LEFI, quedó un montón de pesos arriba. Obviamente, que dijeron los bancos? Vamos a tener que caucionar. Cuando ellos caucionan, también pagan ingresos brutos sobre la caución, o sea que es un instrumento que a ellos no los beneficia en este sentido. La caída de la tasa de caución, lo vamos a comentar más adelante, tuvo otro colateral, ¿no? Yéndose al 12%. Y obviamente apareció, y esto fue las señales que el mercado no lograba entender, apareció el Banco Central con un repo y una línea Claro. de una ventanilla a último momento con una tasa más alta que con la que se venía operando antes de la eliminación de los pases. Y en el primer gráfico, que lo mostraba muy bien Germán, se ve el corredor de tasas, ¿no? Ese que se forma entre el pase activo y las LEFI, que también desaparecieron, obviamente, ese corredor no está más. Y allí es donde aparecieron las preguntas, pero ¿por qué el banco salió y puso una tasa más alta que la que estaba? La respuesta del Banco Central es: estas tasas son endógenas. O sea que las tasas están definidas por una política de agregados monetarios, y que obviamente surge de allí, ¿no? El Banco Central trata de controlar el agregado monetario M2 privado y la tasa surge de ese control. Bueno, Eh, ahí Martín, algunas cositas para decir. Bien. Primero, está perfecto, así es. Ahora bien, hay algo que evidentemente no estuvo bien calibrado, porque evidentemente ahí hubo o un problema de cálculo de liquidez, que es un poco lo que se está diciendo, o, como bien dijiste vos, una forma de interpretar que los bancos iban a saber moverse y después los bancos, no porque no lo saben, sino porque no quisieron, o un problema de intraliquidez entre los bancos, pero evidentemente esta volatilidad no estaba prevista por nadie, me parece, que fue, como lo vamos a ver ahora, también lo que generó esta licitación sorpresa, que fue rara, que genera una bola de vencimientos muy importante para adelante con tasas altas, una tasa que supuestamente es endógena, pero que el banco sigue participando en pases y en repo. Entonces, si el banco termina poniendo pisos, no pareciera que sería tan endógena. Entonces, a mí la verdad, bueno, lo hemos charlado, Martín, nosotros siempre nos vamos teniendo como, compartimos la mirada para ver si estamos viendo lo mismo. A mí me dio la sensación, y la verdad que hasta irónico, de
lo bien que se salió del cepo y lo mal que se salió de las LEFIs, ¿no? Con los años que hacía que teníamos cepo, con lo que uno se imaginaba, lo que era salir del cepo, y la verdad que no vimos, creo que ni la mitad de los movimientos y de la volatilidad de lo que vimos con la salida de las LEFI. Exacto, sí, ex post podemos decir que la salida fue traumática, ¿no? Para el mercado en esas semanas. Hoy está un poco más controlado la situación, pero tuvieron que salir a licitar con un premio para que de tasa por sobre las tasas que operaban en el mercado secundario en letras de capitalización de corto plazo prácticamente, ¿no? Y eso te indica que para sacar esos pesos, obviamente el Banco Central tuvo que ofrecer un premio, Ujú. básicamente. Y ese premio trae sus colaterales más adelante, efectivamente. Bueno, acá lo Y la vemos otra cara, y la otra cara fue el dólar. correcto, porque la tasa de caución cae al 12%. ¿Y quién empieza a aparecer en este esquema? Porque no lo dijo el Banco Central, estuve escuchando atentamente lo que comentaban Bausili y Caputo en varios programas, que habían quedado más de 5 billones de pesos que no habían sido retirados y se Ujú. daban cuenta de que en sus cálculos había un exceso. Y claro, la pregunta es, ¿qué vieron? ¿Dónde estaba el exceso? ¿O qué indicador, o qué termómetro miraron ellos para si hay un exceso de pesos? ¿Saltó la inflación? No. ¿Mm? Se, ¿La actividad comenzó económica a moverse en forma abrupta? Tampoco. No había demanda de Tampoco. pesos. ¿Qué No. empezó a saltar? ¿Qué variable financiera comenzó a saltar? El dólar. El dólar Ujú. con tasa de caución de 12%, era obvio que muchos tomaban caución dejando en correlato, en garantía sus títulos y apostaban al dólar, obviamente. Y Todo esta palanca. situación, la palanca, que obviamente derivó en una suba del dólar, que a su vez de un mercado que no estaba operando acorde a las expectativas que se tenía al principio. Recordemos, el cepo está eliminado por completo, excepto para personas jurídicas. Aquí estaban entrando muchos Sí. dólares de liquidación Y, de exportación, pero y se le ha flexibilizado mucho también a las personas jurídicas. claro, el tema es el Sí. siguiente, acá liquidaban los exportadores y quien compraba Claro, ahí dólares va. era el productor, que es una persona física. El Ujú. productor, como exportador el agroexportador, opera en un mercado dolarizado totalmente, Germán, y eso lo sabemos, y entonces ellos operan con dólares, básicamente. Entonces el Ujú. productor cobró los pesos que le dio el agroexportador y se dio vuelta inmediatamente Se dio fue vuelta a y fue a comprar. comprar, Y tal cual. esto mantuvo a raya con tendencia ascendente gradualmente al dólar, como lo vemos en la gráfica, ¿no? Eh, Ujú. este, bueno, ese es uno de los colaterales que hemos detectado de este movimiento. Bueno, Bueno, ahí eso está bueno, ahí les trajimos un poco dos filminas, esta y la que sigue, Martín, como para decir, bueno, vamos a mirar un poco el bosque y vamos a ver un poco cómo está esa evolución del tipo de cambio, a dónde estamos parados realmente. claro, este gráfico es muy bueno, muy atractivo. Acá estamos mostrando la evolución del tipo de cambio real multilateral, ¿no? Cómo estuvo en Exacto. la década del 90 eh, y en los últimos 25 años, y podemos ver la evolución del dólar en el tramo final, ¿no? No es nada en términos relativos a cómo ha evolucionado el dólar en otros entornos monetarios y fiscales. Esto es totalmente más acotado, distinto, y se puede apreciar tranquilamente en el gráfico, ¿no? Y lo mismo podemos ver cuáles han sido los Sí, valores de está muy buena esta gráfica. este lo muestra más a tono, digamos, nosotros hemos venido de un shock, lo que fue en diciembre o en el año 23, con un tipo de cambio real multilateral de 2000 prácticamente. Y bueno, ahora estamos en una zona que se puede decir, una zona no de confort, pero es una zona más agradable,
para los Más que operadores tal de... cual. Sí. Muchos sectores ya Muy, se sienten más cómodos con este dólar, ¿no? efectivamente, no estamos hablando de los 1.350 pesos nominales. Eh, Nominal. Bien. bueno, Bueno, poco lo que estuvimos charlando. Entonces tuvimos estos dos crisis, llamémoslo, podríamos llamar crisis de tasas y movimiento en el dólar. Me parece, por como vimos recién, exagerado hablar de la crisis del dólar. ¿Cuáles fueron las reacciones que hubieron? La primera, que les mencionamos recién, esta licitación sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque una licitación que estaba fuera de calendario. Y ahí, como bien dijiste vos, Martín, algo que se vio fueron tasas elevadas y algo que a mí me llamó mucho la atención, que también lo comentamos, instrumentos muy cortos. correcto, Dejaron, evidentemente era lo que los bancos estaban pidiendo, evidentemente necesitaban sacar rápido esa liquidez, que volvemos a lo que hablábamos recién. Era como que había algo que no estaba macheado ahí entre lo que necesitaban los bancos, la liquidez total, ¿no? Y bueno, salió esta licitación que fue sorpresa, absorbió, como la vemos acá en la noticia, 4,7 billones, que no fue un monto muy grande, pero sí fue un monto importante porque fue una licitación fuera de agenda y que se metía al medio de la otra, ¿no? Entonces fue una de las claro. primeras reacciones que hubo. Y bueno, y concretamente La siguiente, lo que sí, comenta Germán es que hay un programa, hay un cronograma de licitaciones. La próxima semana, nosotros estamos grabando hoy, 7 de agosto. La próxima semana hay una gran 7 de licitación. agosto. Está agendado. Si nos está escuchando, sabemos que hay un cronograma de licitaciones ya preestablecido para el 2025 y esta estaba, la que apareció Ujú. de la nada, de un día para el otro. Bueno, y acá lo que De un estamos día para el mostrando otro. fue eh, cómo estuvo o qué otro cambio aplicaron, ¿no? Germán, en esta búsqueda de retirar pesos del mercado. Una de las cosas que hicieron, y es una de las razones por la que pierde atractivo el money market en este momento, cualquier consulta que tengan la tienen que hacer con el asesor correspondiente, pero hoy por hoy el money market perdió una herramienta importante que era cuando operaba la caución contra el banco encajaba un menor porcentaje de ese dinero, ¿no? El encaje es una fracción del dinero que va a tasa cero Del a una depósito. cuenta del Banco Ujú. Central. Exacto. Obviamente, como había una normativa que le flexibilizaba a los fondos comunes de inversión a tener un encaje menor, el banco le podía ofrecer a los fondos entonces una tasa mayor. Y esto permitía a los money market mayor rendimiento. Bueno, ahora ya todos los agentes económicos tienen el mismo, independientemente de qué tipo de depósito sea, tienen el mismo nivel de encaje. Ahora, no solamente eso, sino que se subió el nivel de encaje, ¿no? Al 40%, es decir, un 40% de los depósitos que han encajado a tasa cero de Ujú. los bancos. Y esto rige a partir del Sí, 1 de agosto. Uh -huh. ya eh, está. eh, ya está, Ahí, bueno, efectivamente. ahí también el impacto es en money market, en cuentas remuneradas, sobre todo que el retail estamos muy acostumbrados a dejar ese dinero ahí en cuentas remuneradas, pero ojo que también le pega el cash flow de las empresas, porque el money market también es siendo un lindo instrumento para estar 2 días o 3 días, y hay que ir midiéndolo también con la tasa de caución, porque no siempre la tasa de caución es la más conveniente. Así que bueno, también ese fue algún otro tema. Una aclaración más técnica, es siempre una de las herramientas de estabilidad que tiene para intervenir los bancos centrales, en los encajes, en todo el mundo sucede esto. Obviamente que un encaje más bajo, ¿no? Es expansivo porque deja más billetes y un encaje que sube es más restrictivo, que obviamente, evidentemente, es lo que se está buscando acá retirar y sacar este excedente de liquidez, que volvemos a lo mismo, perdón que ya lo mencionamos 5 veces, pero está bueno recordarlo el hilo, es todas las LEFI que se dejaron
de dársela a los bancos, sobraron y bueno, en algún lado tenían que ir, ¿no? Que fue un poco lo que habíamos hablado en el episodio número 4. Entonces, el reconto fue licitación, sorpresa, y luego vino, porque así fue cronológicamente, encajes, y en el medio aparece el Banco Central jugando en pases. Así es, volviendo a aparecer en pases. Es cierto que Esta es las apariciones, el slide que viene, hay un grafiquito eh, que pusimos en este del gráfico que estamos repo. mostrando una tabla, ¿no? Con la rueda repo del 15 del 7, ahí se ve claramente, ¿no? Lo que está comentando Germán. Las apariciones no han sido eh, permanentes, sino que han sido esporádicas, pero han aparecido Sí. esas ruedas repo, facilitando operaciones donde el Banco Central retiraba pesos a cambio de activos de letras a los bancos, ¿no? Que debían dejar en garantía, ¿no? Ese es la tasa repo. Y ahí en el gráfico, Germán, perdón, en la tabla se puede ver muy bien ahí las tasas que se han estado pagando. Muy altas. Así es. Podemos ver que se estuvo operando hasta al 35% de tasa nominal anual, bueno, con montos importantes en esa rueda particular, ¿no? Del 15 de julio. Claro, lo que pasa es que ahí también eran momentos en que teníamos subidas fuertes del dólar, que como suele suceder generalmente acá en Argentina cuando pasa, que hay como una cuestión también emocional de los agentes económicos, que esos días que sube un poco el dólar, van todos a buscar dólar y hace que suba más, potencian la suba. Y en realidad, como veíamos recién, nominalmente el dólar no está exorbitado, sino que está en un lugar de equilibrio, o podríamos decir hasta más bajo. Lo que sucede es que lo hace rápido. Claro, Entonces, si en un día te sube, como pasó, 10 pesos o el 5%, es mucho. Me parece que ahí efectivamente. fue. Bueno, y entonces ahí tenías esas apariciones que también, ¿no? Empezaban a generar muchos cuestionamientos. Bueno, este gráfico, perdón, sí, este grafo es excelente para mostrar cómo quedó los vencimientos del tesoro. Y bueno, podemos ver que hay una gran muralla la próxima semana y la última de agosto, ¿no? Con vencimientos por 36 billones de pesos. ¿Mm? 3 veces lo que recauda el Estado por mes se va a licitar. Aquí clave es entender qué va a pasar, ¿no? Si va a haber un rollover, es decir, si va a poder retirar estos 36 billones de pesos o si va a aparecer lo que comúnmente llaman el punto anker, es decir, una tasa de corte a partir del cual quedan pesos sobre la mesa, sobre el mercado, y esos pesos van al circuito económico. Eh, este, y obviamente no se va a tener un rollover del 100%, ¿no? O si hay momento de estrés, que es un tema muy importante, sobre todo porque esta montaña que estamos viendo acá de 36 billones se corresponde con otra montaña que le sigue en septiembre de 20 billones y en octubre de 17 billones de pesos. Y entre medio de esto están las elecciones de medio término, Medio principalmente en provincia de término. Buenos Aires, Entonces, el septiembre, y la nacional. Y recordemos que el gobierno ha manifestado que la suba del dólar es exclusivamente por riesgo político. ujú, ujú. Sí, Así que, ahí justamente queda un poco lo que estuvimos charlando, o sea, ahí lo que nos queda es una licitación que a diferencia de cómo venía, a mi criterio, tiene dos problemas. El primero es que está obligada a ser corta, como pasó en esta licitación sorpresa. Yo no me imagino esta licitación con instrumentos muy largos, que sí antes no, de salir de las LEFI lo teníamos,
estaban Ujú. apareciendo instrumentos a más de un año, lo cual decíamos bienvenido sea, porque el rollover era cada vez más lejos y con tasa más Claro, baja. Ese era el escenario ideal. Y ahora parece que se dio vuelta y son cortos con tasas altas. así es. Recordemos que en un extremo nosotros en las elecciones del 2023 llegamos a tener todo un frontón enorme a un día, ¿m? Cuando Sí. los bancos tenían, básicamente estaban llenos de bonos SER y puts, a un día en donde el banco podía vender de vuelta todos los bonos al tesoro al precio del día anterior. Y este gobierno había reconstruido la curva en pesos, como estás comentando, emitiendo a plazos cada vez más largos, que eso se crea con confianza y con un plan económico en donde los diferentes actores van aportando y creyendo en el modelo, ¿no? Hoy parece ser que la situación está todavía, no es que se ha cortado la curva a largo plazo, no queremos traer al contrario, no queremos traer esa alarma, digamos, pero hay una alarma ahí de amarilla que dice, mirá lo que tenés en los próximos 3 meses. Acá se definen cosas, Ujú, concretamente. Eh, ujú. y entre medio de esto está la actividad económica. Bueno, Sí. aquí, Inflación eh, implícita. bueno, y acá tenemos una de las características, ¿no? El otro colateral es la inflación. El famoso pass-through, que tienen que haber escuchado o haber leído en diversos medios, básicamente es cuánto de la devaluación del peso se traslada a los precios de la economía, ¿no? Por supuesto que a los productos importados se traslada en el acto, pero hay otros precios que son los no transables. No transables tienen que entenderlo como servicios, por ejemplo, el corte del peluquero, ¿no? Es un no transable que no se Claro. mueve a ese ritmo inmediatamente, ¿no? Y hay otros bienes que tienen la mitad de componente transable y otra no transable. La cuestión es que eh, debe haber un pasaje de esta evaluación a precios. Pero acá está el tema. ¿Será un pasaje leve o alto? Por ahora, todos los indicadores de alta frecuencia, Germán, están indicando que es muy leve el pasaje a precios. Muy leve. Efectivamente salió Muy el leve. REM y el REM está viendo 1,8 mensual para agosto, el reglamento de Ujú. expectativa de mercado. No, hoy conocimos el dato de la inflación de Cava, que si bien Un poquito lo más alto. habrá salió alta 2,3, pero hay que entender que la canasta de Cava es diferente a la canasta Es nacional. diferente. Sí, eso Entonces, cuando la proyectaría una nacional de 1,8, 1,8, 1,9. 1,9, claro, Fernando Marul habla de 1,9, tal vez 2. Los bancos dicen que máximo podría ser 2,2 en agosto. Está bastante acotado y me quiero trasladar esto, no solamente lo que están hablando los sondeos, sino también están empezando ya a salir los balances de bolsa y Molinos Agro, Molinos sacó su balance con un detalle, una nota importante donde dice que no pueden trasladar a precios su incremento en costos, ¿no? Ujú, Porque quieren mantener penetración de mercado, básicamente. ujú. Entonces, acá lo que te están diciendo que los actores económicos no están queriendo trasladar a precio, porque saben que la demanda no está para convalidar aumento de precio. Eso es lo que se Bien, está viendo. Entonces, bueno, bien. la inflación implícita para estos 3 meses, esta es la inflación, perdón, entre bonos, básicamente lo que estima un bono a tasa fija con un bono ajustado por inflación SER, bueno, Por está ser. estimando eh, pero el descenso de inflación sigue. Eso no ha cambiado para nada en la expectativa de mercado. Lo cual es muy bueno. Lo Si nos cual es deja con muy... un dólar un poco más acomodado, pero bueno, nos está dejando Ujú, tasas altas. Ese sería exacto. el punto. Ese es el tema. Vas a dar la tecla con esa afirmación. No deja tasas altas y bueno, y ¿qué es lo que ocurre, digamos, con los flujos? La tabla muestra a continuación los diferentes fondos que tenemos en todo el mercado de capitales argentinos
Y bueno, en lo que ha pasado concretamente, ¿no? En los últimos 30 días hemos visto fuertes retiros El de pesos. impacto en la industria de los fondos comunes de inversión. Ha sido tremendo, ha sido tremendo. Ujú. Podemos ver ahí que los fondos de Money Market con 37 mil millones de pesos, en este momento está todo puesto a corto plazo, junto con las LECAPs. En 7 días han subido su activo bajo administración en 38 mil millones. Bueno, eso te está dando una idea de a dónde están yendo los flujos. Se han ido de los bonos SER, del dólar linked, de las pymes, ha salido de la renta variable, es decir, ¿Dónde, dónde te imaginas que fue ese flujo, Martín? bueno, lo que está mostrando la tabla que ha ido a parar principalmente los pesos, y bueno, los retiros han ido a parar al dólar, han ido a parar Ujú. a las LECAPs a los fondos LECAP ¿Cortas? de plazos, que es el tema cero que vemos ahí, y bueno, han ido a parar en algunos casos a Money Market, porque todo se acorta Y en caución. términos, y en caución, obviamente, ¿no? Pero en definitiva, el que hace caución, el otro lo recibe y de alguna u otra manera lo debe haber terminado colocando en money market o en remuneradas, ¿no? Se acorta y mucho. Estas son las cosas que ocurren cuando las tasas son tan volátiles. ¿M? O sea, una tasa que esté baja, el otro día está alta, después baja, después vuelve a subir. Eh, este, para aquellos que están necesitando y que viven con el capital de trabajo como las pymes, de tener los pesos, necesitan tener certidumbre sobre lo que están pactando en materia de tasas, Claro, ¿no? Y claro, eso tal cual. te obliga a irte en el corto, que es una de las sugerencias que estamos haciendo a los clientes, pero hay también cosas muy atractivas que están quedando en los bonos, por eso hay que consultar con su asesor, con la asesora, porque tenemos letras, digamos, que están dando los duales unos premios enormes. Los duales pagan lo mejor entre tasa variable y tasa fija, y si la tasa variable, la TAMAR, está alta, le va a terminar pagando la TAMAR, y son realmente instrumentos muy atractivos, pero depende del perfil del inversor y de la necesidad de, Sí, tal de cual. la... Como bien vos decís, es para hacer sentarse un buen análisis, pero claramente algo que leíamos los otros días, parece como que no se está mirando muy bien la potencialidad de los duales, sobre todo los TT, que la verdad que parecen como si fueran la nena fea de la curva en pesos. Y, Así es, y han quedado, la verdad que es increíble la potencialidad que tienen. Pero bueno, es para analizarlo bien. es para analizarlo. Y un corolario más de esta tabla, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de los pesos, pero en dólares, el Ujú. money market en dólares viene creciendo, más allá de los últimos 7 días. Claro, si la compra han ido a parar a los dólares, todo dólar han ido a parar a fondos money market en dólares. También se han incrementado los depósitos en dólares y hemos visto muchas emisiones de obligaciones negociables en dólares Sí. con tasas muy interesantes. Mira, yo te Realmente. lo puedo decir por clientes, retails y no tanto, ¿no? Algunos la verdad con un volumen importante. Me parece que también acá lo que pasó fue que muchos bancos salieron a ofrecer algo son las cuentas remuneradas en dólares. Claro, claro, Uno de los empezaron. puntapiés, claro, uno de los puntapiés lo dio el Banco Nación, donde está 2,10, 2,20%, algo que no existía. Y muchos que compraron dólares, personas que lo compraron para atesorar, que históricamente están acostumbrados a atesorar. Antes por ahí iba, lo buscaba y se lo llevaba y lo enterraba a la casa, porque solo lo quiere atesorar. ¿Y ahora qué hace? No, compra y lo dejo en el banco, porque Claro, sabe que le están remunerando. Y en ese sentido, la verdad que yo lo he visto de varios bancos, no solamente de estos, sino de los privados también, que hubo un trabajo fuerte de los bancos tratando de convencer a la gente, diciéndole, che, mirá, podés comprarlo, vos sabés que está más barato, aparte si vos lo dejás, te estamos remunerando. Han salido a vender el producto y eso me parece que tuvo un impacto porque no es común, nadie, no estaba acostumbrada la gente, doña Rosa, como se le dice, a comprar dólares y dejarlos ahí en cuenta. Generalmente se los llevaba. claro, Eh, claro. El producto ¿Sí? nace la verdad, innovativo
desde la gente de Mega QM. Ese, Sí, ellos crearon el primer fondo money market en dólares. sí, Y señor. bueno, inmediatamente los diferentes brokers inmediatamente empezaron a aparecer con el mismo producto y luego esto se trasladó a los bancos, como estás comentando, ¿no? Ujú. Y hoy Sí, sí, casi todos los bancos tienen su money market en dólares. sí, tal cual. Así Entonces, los depósitos en dólares volaron, Martín. que volaron los depósitos en dólares. Eso es, por un lado es bueno porque puede alimentar un crecimiento más del crédito en dólares, lo estamos viendo a ese crecimiento del crédito en dólares, es otro cantar entonces lo que está pasando con los pesos y con los dólares, digamos, ¿no? En los dólares una tasa mucho más estable, no ha variado, pero claro, acá los pesos han estado muy volátiles en este entorno. Así es Tal que, cual. obviamente, este entorno de tasas altas, para ir cerrando, tiene otro colateral que es la actividad económica, ¿no? Algunas pymes, algunas industrias ya están empezando a levantar luces amarillas sobre los Ujú. niveles de venta, sobre los costos de financiación. Eh, entonces, ¿qué tenemos que entender de esto si nos estás escuchando atentamente? Las tasas altas van a estar, creemos que por un tiempo más, hasta Sí, que pasen las elecciones y veremos qué ocurre después si no hay una fase 4 de política monetaria, pero las tasas altas van a estar. ¿Eso qué quiere sí, decir? Son momentos para aprovechar, si sos inversor, inversora, en diferentes, charlarlo tranquilamente. Si sos pyme, también hay forma de tratar de financiarse a baja tasa, pero no podemos esperar en este entorno que las tasas de interés vuelvan a valores pre-LEFIS. no, exacto. Coincido 100%. Coincido 100%. Martín, ya entrando casi en los 37, 40 minutos de la charla, damos vuelta a la página, pero seguimos. Y vamos a empezar, tenemos correlacionada unas 3 4 slides de bonos soberanos, porque me parece que es muy interesante hablar de estos escenarios de riesgo país y del upside que tienen estos bonos. Muy bien, en eso, Germana, para comentarle a todos, la noticia, una de las mejores noticias que se recibió en estos días fue que el board del Fondo Monetario Internacional aprobó el staff report y además modificó los nuevos objetivos de acumulación de reservas del Banco Central, algo que es bienvenido porque hay que entender también que la suba del dólar, y esto es muy paradójico, pero es importante que se entienda, eh, se dio con una situación en la que el mismo Tesoro, no el Banco Central, el Tesoro, compró dólares dentro de la banda, compró por 1.500 millones de dólares 1.500 aproximadamente. millones y compró esta famosa compra en bloque. Efectivamente, es una compra en donde acuerda el precio, pero compró dentro de la banda, entonces eso también le sumaba presión al tipo de cambio, ¿no? Y creo que puede haber sido también motivo de charla para decir, mira, ¿es necesario que en pleno proceso electoral tenga que estar comprando dólares? No lo sabemos, No lo pero sabemos. al bajarle esa necesidad de acumular estas reservas en forma inmediata, eh, abre una válvula de alivio importante y lo hemos empezado a notar estos días con una caída del riesgo país gradual y una suba de los bonos soberanos que lo han ido acompañando. Entonces la tabla de esta muestra qué pasa con el upside que pueden tener estos bonos en función de el riesgo país. ¿Mm? Y también, Tenemos la que sigue también lo muestra, Martín. Eh, efectivamente, creo, creo que se la ve un tiene poco por TIR. mejor. Eso, tal cual. Ahí hace una simulación de diferentes tier y el upside que tiene cada uno de los soberanos. Esto es de la Claro, gente de SBS Reshare. bien, exactamente. Si Muy estás buen empezando gráfico. en finanzas o es la primera vez que ves esto, tenés que saber que lo que tenemos como TIR, tasa interna de retorno, a medida que va bajando, los precios de los bonos suben. Y lo que tenemos a la derecha de la gráfica de la tabla es la variación del precio de los bonos, ¿no? Entonces, acá estamos viendo muy atractivo el GD41. Le vamos a dar un Wow. ejemplo, ¿no? Si nuestra TIR de los bonos cae al 8%, estos bonos
el GD41 estaría subiendo 36% de área de retorno en dólares. ¿Mm? Sí. Y Es sin difícil contar, imaginarse esas TIR, es difícil imaginarse esas TIR. Todavía no, nos queda mucho camino, ¿no? No lo veo rápido llegar ahí, porque tendríamos que tener una suba meteórica de los bonos. claro, claro, efectivamente. Eh, lo más importante es tener presente que se abrió una válvula de alivio y que puede, y hay otras noticias también redundantes sobre los niveles de inversión, que pueden ser canales que viabilicen el crecimiento de las reservas, ¿no? Que básicamente es lo que el mercado de bonos está esperando, ¿no? Que acumule reservas esta nueva fase de la política monetaria. Y bueno, tendríamos que hablar sobre, Ese, estamos, ¿no? sí, ese gráfico es excelente, porque ahí lo que nosotros estamos viendo es el riesgo país nuestro comparando con el resto, ¿ok? Y cuál es el spread que nosotros tenemos, o sea, cuál es el riesgo argentino, básicamente, la línea azul, que es la que está arriba, fíjense cómo se despega del resto y cómo estamos, eso te explica de que te das vuelta y Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, tienen riesgo país de 300 cuando nosotros estamos ahí lateralizando en 700 hace mucho tiempo. Correcto. Estamos desacoplados. Estamos desacoplados, es correcto, es una gráfica muy, muy atractiva la que está mostrando. Dice muchas cosas la gráfica. Primero que Argentina es el único, son 5 países a nivel, en todo el globo, que tienen superávit fiscal, ¿no? Ujú. Superávit comercial. Entonces, este riesgo país de 700 puntos no es de equilibrio. Evidentemente no lo es. O se tiene que ir para abajo fuertemente, o se tiene que ir hacia arriba. ¿Mm? Pero no puede permanecer mucho tiempo en esos niveles. Nosotros creemos que obviamente esto va hacia abajo, eh, Hacia abajo. y que esta Con compresión lo de cual es riesgo país, bueno que lo se cual es entienda. bueno, exacto. Si baja el riesgo país, significa que baja las TIR y obviamente sube el precio de los bonos El y bono, habría el bono. buena ganancia de capital en los bonos Sí. soberanos en dólares. Recuerden que los bonos soberanos también tienen, que también ya está estipulado, tienen pago de cupón y renta. Tienen un flujo de pagos cada uno estipulado. Correcto. Correcto, bueno, en la gráfica anterior mostraba lo que llamamos carry yield, básicamente uno invierte esos dólares en un bono y está cobrando un cupón. Y cuando lo divide a lo que cobra el cupón en el año sobre el precio comprado en este momento, hay carry yield del 7% anual en dólares, atractivo, totalmente Muy atractivo. atractivo, muy atractivo. Bueno, Bueno, vamos a la parte internacional. Estados bueno, Unidos. bueno, como si no tuvimos mucho en Argentina, también el norte se movió. Y bastante, sobre todo con los datos de empleo. Ustedes saben que Donald Trump presiona permanentemente a la Fed por una baja de tasas de interés. No. Lo que fue Donald Trump contra Powell cuando decidieron no bajar la tasa, hacía mucho que no se veía una cosa así. La verdad, El lento Power, incompetente, que estúpido, todos esos epítetos y más le dijo. los Increíble. adjetivos calificativos fueron innumerables, ¿no? A las cualidades de Powell, obviamente. Y esto, Sí, ¿qué pasa? Acá hay un dato importante, ¿no? Hubo votación para definir tasas en julio, en estas mismas semanas donde estaba la eliminación de las LEFI, y aparecieron disidencias. Por primera vez en mucho tiempo, dos miembros del BOAR, de- del Comité de Política Monetaria de la FED, decidieron que había que bajar las tasas. Y el resto, por supuesto, sí. subir, mantener, perdón, entre ellos Powell, Mantener. obviamente. Exacto. ¿Qué pasa? Uno de los que votó a favor de un recorte de tasa es Christopher Waller, que curiosamente es el preferido de Trump, de acuerdo a lo que comenta Bloomberg, para colocarlo como presidente de la Fed. Ustedes saben que Powell se le vence el mandato en mayo del 2026. Así que Bien. eso es lo que vemos con el Ahora, titular.
esta señal de empleo de Estados Unidos son algunas señales de alerta, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y esto que despertó en Trump cierto nivel de furia. La fotito de la izquierda es una visita de Trump a la misma Reserva Federal. Fue a ver las obras de la Reserva Federal, por la cual el gasto total fue de 2,6 billones de dólares, o 2.600 millones de dólares, digamos, los nuestros. Y claro, entre medio apareció la discusión y Trump le dijo, no fueron 2,6, sacó un papel debajo del saco y le dijo, son 3,5 mil millones de dólares que te has gastado y no los veo en ningún lado. Y empezaron a discutir en cámara, en público. Fue una cosa increíble. Terminó con una Increíble. palmada sobre la espalda, dice, pero te voy a perdonar si me bajas las tasas de la Reserva Federal, ¿no? Es una cosa increíble, pero es lo que estamos viviendo en el norte, realmente. Y lo que estabas comentando, ¿no? El empleo está mostrando señales, sobre todo lo que estamos viendo acá son las ofertas de empleo o YOLTS, que están cada vez bajando el nivel de aperturas de empleo en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre con el empleo? El empleo siempre es una de las métricas en la economía que tiene un lag, un desfasaje. Es Ujú. lo que al último termina siendo afectado de todo. Ya cuando comienza el empleo a verse afectado, ya se paran las alarmas, ¿no? Y esto obviamente a Trump, cuando vio los datos de empleo, empezó a argumentar cuestiones de que eran inherentes a la gestión de Biden, pero no solamente eso, el dato de empleo que se publicó hace poquito vino con unas 2 revisiones de los 2 meses anteriores, o sea, se publica el dato actual y se dice que los datos anteriores tuvieron una corrección, donde las correcciones anteriores fueron con menor número de creación de empleo, pero Ujú. brutales. No se había visto eso ni siquiera en época de recesión. Lo cual despertó más la furia de Donald Trump y esto, digamos, al mercado los está colocando en un dilema, ¿no? Eh, Sí, este, sí, siempre estás, ¿qué ha sucedido? Esto empieza a marcar una economía mundial un poco más lenta. Esto también es importante para nuestros amigos productores, que no imaginamos un boom de commodities, no se está viendo en el mundo. Eh, sí, esperemos que la baja de la tasa va a ser una buena noticia para Argentina. Me parece que sería un lindo oxígeno para Argentina. Eh, y creo que también hay que mirar de cerca el S&P porque obviamente es la bolsa que marca el ritmo. Bueno, ya vamos a hablar un poco del Merval, sabiendo que agosto siempre no es un buen mes para, para la bolsa de Estados Unidos. Así que me parece que hay que seguir bastante de cerca toda esta data. Así es, Germán. Bueno, hablen con su asesor, su asesora. En esto vemos que el Standard & Poor's está haciendo máximos históricos nuevamente. No suele ser agosto estadísticamente un buen mes, como comentaste. Puede haber bajas o lo que llamamos correcciones leves del Standard & Poor's, entre el 5 o 10%. Eso lo estamos viendo por las evaluaciones de las compañías y por la tensión que hay comercial. Eh, puede significar, esto no es un cambio de tendencia alcista, sino que las bajas pueden significar enorme oportunidad de compra, así que De estés compra. atento, atenta, Hay que estar muy porque atento. efectivamente. Pero no termina ahí la historia. El 1 de agosto arrancaron los aranceles, y entre ellos un super arancel del 50% a Boom. Brasil. Ese fue un ¡Boom! boom. Tremendo, pero Así fueron. fue. Correcto. ¿Qué pasó? Que Lula, que venía con una imagen bastante golpeada realmente, comenzó a tomar ímpetu y hacer declaraciones poco amigables hacia Donald Trump. Entre ellas, esta que estamos leyendo acá de la CNN, una de las últimas, de hecho, le hizo ayer, dijo que sería una humillación hablar de aranceles con Estados Unidos, y que Donald Trump no es la persona como para que le enseña a hablar en materia de negociación, ¿no? Con lo cual Ujú. se tensa la situación, más todavía, porque empezó a mejorar la imagen de Lula da Silva. Lula vio que hay una correlación entre
defender o atacar a Trump contra una situación de mejora de imagen positiva. Y eso, bueno, hay que ver hasta dónde, porque vos podés tensar la cuerda, pero no romperla. Ahí tenés Sí, todo un tema, entre ellos compañías productoras de carne que tienen operaciones en Brasil y que exportaban a Estados Unidos, hoy comunicaron a la bolsa que van a empezar a exportar a Estados Unidos nuevamente, pero desde sus instalaciones en Argentina, la cual tiene, por supuesto, un arancel del 10%. Eso como para que se den bien. cuenta cómo se va reconfigurando todo. Esto es información de último momento. Bien. Bueno, y vamos acá Merval, la al Merval. perlita, porque Exactamente, ya estamos terminando, les avisamos que estamos acercándonos al cierre. así es. Bueno, vemos en la perlita, creemos que Metrogas vuelve otra vez a posicionarse atractivamente en el mercado. Metrogas estuvo en boga gran parte del 2024 con una posible venta, YPF la postergó. Pero hace poco YPF compró a Total Energies un área en Vaca Muerta por cerca de 500 millones de dólares, lo cual nos hace pensar que va a renacer el interés por Metrogas. La venta de Metrogas, no tenemos información, creemos, esto es todo especulación, hable con su asesor, su asesora sobre el tema, pero técnicamente vemos que también está configurado para salir fuertemente al alza, así es que bueno, tome sus recaudos, hable, Y puede que esté es a un, su perfil. es un dibujo técnico que lo está dibujando el Merval, está pareciendo como querer salir de ese canal bajista que venía, y lo Así hemos es, visto en estas últimas 7, 8 ruedas que parecen ya confirmar lo que no todavía parece ser un cambio de tendencia fuerte, pero está como ahí. Hay que ver también, Martín, no podemos olvidarnos de esto, hay que ver cómo juega el trade electoral, ¿no? Que en Argentina exacto, siempre ha pegado muy fuerte en el Merval. efectivamente. De Como yo hecho, siempre le digo, como yo siempre lo digo cuando voy a dar charlas o con algunos clientes cuando charlo, le digo, mira, en Argentina siempre el trade electoral es un hecho binario, ¿no? correcto, Eh, lo hemos visto. no tiene matices, no tiene matices. Y lo hemos visto a lo largo de la historia del Merval con los trades electorales. Es un hecho binario. Entonces, ahí es donde cada uno tiene que acomodarse, donde tiene que hablar, como dice bien Martín, hablar con su asesor, pero sobre todo saber uno cómo tiene pensado ir a jugar ese trade electoral. El trade electoral es binario, ¿eh? O sea, es pum o pum. No Claro, hay con el término medio resultado. en los trades electorales en Argentina, ¿eh? Ojo. Exacto. Y en este caso el mercado está empezando a comprar la posibilidad del trade electoral debido a que obviamente el Merval viene con bajas desde enero hasta la fecha Claro, y con una recuperación claro. incipiente que lo vemos acá, ¿no? Y bueno, creemos que puede traccionar el trade electoral hasta la elección de septiembre en Buenos Aires, ¿no? Así que es como para estar atentos en Bien. ese sentido y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. La perlita anterior subió más de 60% en dólares. Bueno, pymes, Pymes, lo ¿qué temas? hablamos. Lo hemos Ojo, hablado, lo hemos hablado ojo con con las clientes. tasas, pymes. Sí, he estado en Ojo. reuniones en diferentes empresas charlando sobre este tema, mucha preocupación y yo los entiendo. Las tasas Sí, van a estar altas. Eso sí. sí, yo, por lo menos hasta octubre. Después esto tiene que tener una estabilización porque también la tasa no es de equilibrio. No se puede convivir con tasas reales. Entiéndase esto, la tasa real es la tasa por sobre la inflación, ¿no? Entonces estamos teniendo tasa del 40% nominal anual contra una inflación proyectada de 28 o 29% para el 2025. Claro, No, y no puede. tal cual. Y hay algo que no sigue cerrando, Martín. Bueno, creo que lo hemos charlado en toda esta casi hora, ¿no? O sea, Mm, lo mostramos en un gráfico. Siguen las perspectivas de desinflación. Lo marcó el REM, lo sigue marcando, te lo marcan los bonos. Entonces decir, pero si seguimos con una desinflación, las tasas no tendrían que ir para arriba. Al contrario,
tendrían que acompañar, tendrían que traccionar las tasas, que es lo que venía sucediendo antes de la salida del EFI, ¿no? Digámoslo claro. Eso es lo efectivamente. que veníamos viendo, eso es lo que veníamos viendo nosotros. Por eso, mucho ojo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Martín? Me parece, no sé si vos coincidís conmigo, que también yo lo he charlado con algunos clientes. eh, no es que hubo una mala praxis, llamémoslo así, profesional de algunos gerentes financieros. Jamás imaginaron esta volatilidad de tasas. Entonces a Claro, muchos los agarró como descalzado o los agarró con la necesidad de ir a tomar mucho más crédito de lo que ellos imaginaban en un momento en que las tasas le volaron. Entonces no le están efectivamente. cerrando muchos números Cada y punto de no lo pueden margen, trasladar a precio, claramente. lo comentamos también en el episodio pasado, ¿no? Esto de tasas, actividad y dólar. Sí, ¿Dónde va a converger todo, no? Porque las sí. tasas, estas no son tasas para estar permanentes. Esa es la buena noticia que tengo para darle. No, No son tasas que sí. no son de equilibrio. Estas tasas tienen que bajar, obviamente, si la desinflación ocurre. Porque de mantener estas tasas altas, lo único que va a llevar es una caída bruta de la actividad. Y hay algunas luces amarillas. Hay otros sectores que están traccionando muy bien, venta de automóviles muy bien, construcción está rebotando por la suba del dólar. eh, Hay otros sectores que no. El Sí, sector industrial, exportación, todo lo que es energía está volando, agro volando, turismo mejora, el turismo ahora mejora receptivo el turismo. mejora. Obviamente que, como siempre lo dijimos, esto, lo dijimos en el del episodio uno, ¿no? Como decís vos, vuelva a escuchar. Hemos hablado Vuelva. muchas veces de una situación de precios relativos rotos, de crecimientos dispares, de correcciones dispares. Entonces, obviamente que esto también impacta dispar. Entonces, hay alguno que nos va a escuchar y dice, ¿qué están diciendo estos tipos? Si yo estoy mal. Y hay otro que me va a escuchar y va a decir, hacía mucho que no estaba tan bien. Esta Argentina dispar todavía viene de la mano de precios relativos rotos, sectores totalmente rotos. Entonces, las correcciones, tanto buenas como malas, siguen todavía sin encontrar una media, ¿no? Es evidente. Así vamos a tener esto, por lo menos estos 3 meses, estimo. Y bueno, habrá que ir manejando los costos, optimizando los procesos, siendo muy quisquilloso con cada punto de margen que se está Sí, dejando sobre la totalmente. mesa. Y bueno, y analizar. Molinos Agro decidió no trasladar a precio, algo que Perfecto. eh, Volumen. porque prefirió mantener, claro, mantener sus volúmenes, digamos. Sí, Y en un sector donde está compitiendo cada vez más con productos importados, que también hay que entender que los productos importados, cuando el dólar sube, también sube el producto importado. Entonces claro. no es una competencia tampoco desleal del importado. Sí, la carga tributaria, y volvemos a reiterar, la situación es inentendible, los ingresos brutos y las tasas municipales. Mucho Son para charlar de eso. Pero bueno, inentendibles. Eso es. Ujú. son cajas, Martín, difíciles de Así es. tocar. Pero bueno, converse con su asesor, su asesora, PYME, se puede, siempre hay oportunidades para captar la tasa baja de caución. Cuando bajó en esa situación, bueno, algunos clientes tomaron Tomaron caución, fuerte. tomaron una baja tasa y eso es importante. Pero bueno, ya la tasa después subió y no captamos vuelta a esa situación como una oportunidad. Así que, bueno, esto es lo que tenemos para comentar. Bien. Ok, Bueno, y estamos vamos cerrando cerrando. con la frase de cierre. Muy buena frase. Es de una frase de Mercado Anónima. Dice, el mercado no compra perfecto, compra mejor. Eso es lo que busca hacer el mercado siempre, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Hace poquito salió el balance de Mercado Libre, un balance bueno, que obviamente incurrieron en mayores costos porque en Brasil, para promocionar todavía más y penetrar más en su ecosistema, promovieron logística gratis a partir de cierto umbral de gasto, creo que eran 19 reales de consumo, y obviamente incrementaron sus costos, pero el mercado
compra mejor. La compañía apenas presentó balances cayó 3% e inmediatamente cayó 6%, al otro día ya estaba más 3%. Ujú. Entonces, usted tiene que entender que no se puede buscar comprar en el punto correcto, ¿no? Sino comprar algo que tenga valor en el fondo de esto, ¿no? Nosotros hoy vemos valor en el corto plazo en las letras, ¿no? ¿Y por qué? Porque entendemos dónde pueden estar los horizontes, dónde pueden estar los riesgos en el corto plazo, eh, y también vemos atractivos algunos otros títulos en el mediano y largo, pero hay situación para comprar mejor allí. Tal cual, Entonces, tal cual. comprar, el mercado no compra perfecto, compra Compra siempre. mejor. Bueno, Así es. Martín, cerramos con esa frase. La verdad que nos despedimos, justo una hora de webinar. Esperemos que les haya gustado, que les haya resultado muy interesante. Suscríbanse, vamos a intercambiar seguro como lo venimos haciendo cuando subimos este webinar en las redes sociales. La verdad, Martín, un gustazo como siempre. Un saludo a los clientes y a quienes nos están oyendo. Bueno, un saludo a todos, a todas realmente. Espero que hayan disfrutado de esto y no te olvides de hacerle like, suscríbete y esperar el próximo que vamos a seguir con más renta financiera, ¿no? Así es. Hasta el próximo episodio. Nos vemos.